Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar ahí una vez más, como siempre decimos. ¿Qué tal, Antonio? Hoy estoy como tú, abrigadito, ¿eh? Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues nada, estamos aquí con uno de los programas que teníamos muchas ganas de sacar la semana pasada, ¿no? Sí, sí, el tema lo comentamos en el vídeo del último día de Sepan, pero queremos dar un repaso porque ha habido novedades bastante curiosas y se refiere al famoso accidente de Jorge Martín que generó la acusación, la acusación por parte de velada, ¿no? O sin decir nombres, de Máximo Rívola, al que veis ahí acusando a Michelin de un posible neumático defectuoso, ¿no? ¿Por qué? Recordad, Jorge Martín se cae una primera vez, sale con la moto en la primera vuelta lanzada, es decir, la primera vez que pasa por meta después de salir boxes, se cae en la curva 1. Curva derecha, se cae, se levanta, empuja la moto, vuelve a los boxes. Entra otra vez, sale otra vez. Paso por meta, caída en la curva de número 2, curva de izquierdas. Caída fortísima, sale despedido por los aires, de esas caídas que son tan lentas que toda la energía se concentra en chocar contra el suelo. Y bueno, y las imágenes ya las viste, ya las enseñamos aquí y no las tendrás a Eso. mano, ¿no, Antonio? No, pero las pongo en un momento. Pero aparte, mientras las pongo, decir que has dicho un detalle muy importante y es que esa caída no es lo mismo. Cuando un piloto se cae, muchas veces dice, bueno, se ha caído a una velocidad muy baja, ¿no? Hay veces que se caen a 250 y no se hacen nada. Cuando se caen a 250, si es deslizando, pues sí que pueden hacerse daño, pero muchas veces si ese deslizamiento es muy uniforme y simplemente va el mono y las protecciones van absorbiendo toda esa velocidad que van llevando, esa desaceleración, pues no se suelen hacer nada. Pero si lo que hacen es subir para arriba muy alto y caer en picado, eso se lo lleva entero el piloto. Sí, y aunque vayan muy lentos, caen de muy arriba Sí, y la energía se concentra toda en un solo golpe en vez de ir no sé cómo sería, desgastándose según van deslizando. Entonces, eh, a Jorge Martín primero lo llevan al hospital del circuito, de ahí, y yo creo, y después él ha hablado de que tuvo que ir al hospital en un hospital en Nilay, ahí tenemos la secuencia, ¿no? sí, lo voy a Jorge poner. Esta es la sale de primera curva. aquí. Esta es la primera curva. Saliendo de la primera curva, abre gas para hacer el cambio de dirección a la curva número 2, que es de izquierda, corta gas. Aquí está sin gas y sin gas en la rueda trasera, o sea, sin tracción, simplemente con la inercia que lleva la moto, pierde el tren trasero, vemos cómo pierde la rueda trasera. Ya aquí es irrecuperable la moto y aquí la moto lo sacude y lo lanza por arriba a una altura muy, muy alta y vemos como su pie izquierdo va a golpear violentamente en el suelo. Luego el derecho, mano izquierda y la mano derecha, que también es la que sufre bastante. Cabeza también recibe un golpe, un impacto muy fuerte y nada, y afortunadamente poco ha pasado. Sí, de hecho le someten a las pruebas a un TAC para ver si, claro, el impacto con la cabeza es bestial. Se queda en observación en el hospital de Malasia durante 24 horas y después vuela para Europa para ser operado. Entonces, lógicamente, siendo quien es, siendo el campeón del mundo, siendo la primera salida del año con la Aprilia, pues todo el mundo que estábamos allí queríamos saber qué había pasado. Y entonces estuvimos muchas horas esperando, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y preguntando en Aprilia. Cuando tengamos novedades os las diremos. Y una vez, ¿y qué ha pasado? Entonces, cuanto más se alargaba el tiempo, lógicamente ellos no dicen nada porque hay algo, ¿entiendes? Si solo se hubiese roto un hueso de un pie o un hueso de una mano, esto lo detectan enseguida. Pero ¿qué pasa? Que como se dio el golpe en la cabeza, tuvieron que someterle a las pruebas correspondientes para el impacto ese tan bestia de la cabeza.
y solo cuando salieron los resultados negativos de esas pruebas es cuando anunciaron, no, tiene la fractura creo que en el pie izquierdo de 3 huesos, metatarsianos creo que son en el pie y un metacarpiano en la mano derecha. Igual es al revés, pero bueno, da igual. Entonces ahí sube Rívola y las expectativas a tope, pues Rívola explica que no saben qué ha pasado. ¿Cómo no saben qué ha pasado? Dice, sí, porque hemos mirado los datos, la temperatura del neumático estaba correcta, la presión del neumático estaba correcta y uno de los argumentos que esgrime porque él en ningún momento habla de Michelin, dice, el neumático, fijaros que primero Jorge Martín se cae en una curva de derechas y después en una curva de izquierdas. Dice, y eso que en el lado izquierdo, en el flanco izquierdo de ese neumático, es un neumático de dos mezclas, Asimétrico, sí. asimétrico, es más blando, con lo cual no tiene mucho sentido que el piloto se caiga de un lado al otro, punto. Sí. Entonces, bueno, pero ¿cómo no os vais a saber por qué se ha caído? Porque tenéis 8 millones de datos y tal. Bueno, y él dice, bueno, sacar vosotros vuestras propias conclusiones. ¿Sabes? Hizo una de Pilatos, ¿sabes? Hizo una de Pilatos, indicó con el dedo, pero no dijo ningún nombre. Bien, entonces lo que dije en el anterior vídeo, esto fue al final del día, creo que llegó sobre las 8:30 o las 9 de la Sí, estamos noche. hablando de los 3 días que duró el test de Sepang el primer día. De los 3 días, quitando el shakedown, claro que lo entendemos todos, ¿no? Los 3 días Sí, de oficiales de hecho, test. Jorge se cae en la primera parte del día. En la Sí. primera parte del día. Creo Yo que creo da que 14 vueltas en total, creo que es la vuelta 14ª en la que se hace sí, daño. sí, pero en ningún momento Rívola, 14ª, 14ª. en ningún momento Rívola dice que ese juego de neumáticos ha dado más vueltas. Él en su declaración deja, o sea, suena como que Jorge Martín ha dado 2 vueltas con esos neumáticos. Antes de la primera caída y después de la primera caída. Y entonces dices, hombre, está clarísimo, si la temperatura estaba bien, si la presión estaba bien, está clarísimo que tiene que haber un problema en el neumático, ¿no? Sí. O sea, como es blanco y en Y en vaso, se botella. llama, o blanco y, joder, qué desastre. Blanco y en botella se llama leche. Bien, entonces, esto fue el primer día. Lógicamente, el segundo día me voy a hablar con Rívola, porque le preguntamos al responsable de comunicación de Michelin si Taramasso, Piero Taramasso, al que tienes por ahí, que es este señor que estáis viendo aquí, si Piero Taramasso va a hacer una contra rueda de prensa o va a explicar lo que ha dicho Rívola, porque claramente estaba acusando a Michelin. Rívola dice, le he pedido a Michelin el histórico de ese neumático. Sí, Cuando ha sido el histórico, fabricado. cuando hablamos del histórico, estamos hablando como una especie de hoja de ruta, ¿no? Lo que Exactamente. o sea, lo que en los productos de alimentación se llama la cadena de frío, para saber realmente si ha transportado aquí a esta temperatura, ha estado tanto tiempo en este sitio y tal. Lo mismo de los neumáticos, que también existe un histórico desde que salen de fábrica, dónde han estado en todo Claro, momento él y en qué quería saber condiciones. cuándo ha sido fabricado, cuándo ha sido transportado, dónde ha estado almacenado, cuántas veces se ha calentado ese neumático. Dice, hemos pedido esto a Michelin. Primer día, por la noche. Nos vamos al hotel, le damos, bueno, está clarísimo, lo Michelin, total. Pero Pero date como cuenta, es, pero espérate una cosa, date cuenta también lo ofensivo que es para Michelin que te llegue una marca y te diga, oye, mira, dame toda la documentación de este neumático, que lo quiero saber todo. ¿Para qué? Para ver que si yo soy un inútil. Entonces me estás llamando ya, estás buscando dónde te he hecho yo dónde me he equivocado yo.
En vez Claro, de decir, analiza qué ha pero, pasado aquí, ¿no? Que, o sea, claro, tú pero tienes que Antonio, sacar las conclusiones con los datos de mi empresa. Me parece no, también muy, no no, sé. no, porque teóricamente es justo, porque ellos han visto sus datos y en sus datos no figura nada normal. Entonces dice, si mis datos están bien, yo quiero saber dónde está el problema. Hasta ahí, bien, normal, porque además se ha lesionado su piloto número 1. Supone un prejuicio tremendo. En fin, total, día 2 por la mañana, nos vamos a ver a este señor, o sea, me voy a ver a Piero Trabas. Oye, Piero, que mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Y él dice, mira, no puedo deciros nada porque no tengo datos. Dice, le hemos pedido a Aprilia los datos y los estudiaremos. Y le digo, ¿los estudiaréis dónde? ¿En Francia? Me dice, sí, los datos se mandan a Francia, los datos de Aprilia. Obviamente los datos de Aprilia referentes a los neumáticos, no el resto de la moto, como es de imaginar, ¿no? Y le digo, ¿y cuánto tarda? Dice, no lo sabemos. Puede tardar 2 o 3 días. Y digo, ya está. 2 o 3 días se acaba el test y te comes el marrón de ser tú el villano de la película, ¿no? Esto es el día 2. El día 3 nos avisan de que Piero Taramaso va a subir a la sala de prensa a dar su versión de lo sucedido con el neumático. Entonces, sube Piero Taramaso y explica lo que vais a escuchar a continuación. Lo primero lo hace en inglés, después lo hace en italiano y después hace un súper esfuerzo y habla con nosotros en español. Recordar que cuando pasó lo de Jorge Martín y tuvo que salir a dar explicaciones, de Jorge Martín me refiero año 2023, penúltima carrera del campeonato, Gran Premio de Qatar, y el equipo, desde el equipo Prama, se acusa de que Martín no ha podido tener mejor rendimiento en la carrera porque el neumático trasero estaba mal. Piero hace una conferencia después de aquello, antes de la carrera de Valencia, que era la última cita del año, y hace una conferencia y él dice, le preguntan si puede hablar en español, y dice, no, lo voy a hablar solo en un idioma, o sea, en inglés, porque lo tengo bien preparado. Como diciendo, vayamos que en español diga algo que no sea lo correcto y no quiero que se malinterprete ninguna de las palabras que voy a decir. Pues no me Ahora, acordaba yo si de lo ha dicho, eso. sí, ahora que él hable, que se preste a decirlo en cualquier idioma, este hombre habla inglés, francés, italiano, español. Entonces, que se preste a eso, pues me parece increíble. Bien, vamos a Que lo tiene escucharle. claro, por lo menos, lo tiene muy, muy claro. Ponle con Giovanni. Tenemos una foto donde Giovanni le entrevista en el pit lane, porque Giovanni trabaja para Sky, la televisión, el equivalente a DAZN en Italia. Y venga, vamos a escuchar a Piero. Piero, querías dar la versión de Michelin del accidente de Jorge Martín. Explícanos, por favor. Sí, ahora que puedo hablar más, porque ahora teníamos datos, gracias a Aprilia, que ha dado los datos a nosotros. De los datos es claro que el neumático de Jorge, a la última salida estaba 15 grados menos del normal. A la segunda salida estaba bien, y a la cuarta salida, cuando ha avuto l'incidente, estaba 15 grados menos. Cosa importante a comprendere. Sí. Fijaros que él ya habla de cuarta salida. De repente introduce algo que Rívola había obviado, que había habido otras 2 salidas con ese mismo juego de neumáticos en las que creo que hizo 5 y 5, 5 y 6. Creo que dio un total de 11 vueltas. Te lo digo, si quieres ser No, más preciso, no te hace sí, falta, ¿no? Pero lo tengo aquí, vamos, te lo puedo decir sobre la marcha. sí, entonces este dato es muy importante a mi modo de ver, porque si un neumático falla, por lo menos es lo que yo entiendo, ¿no? Si un neumático falla, no empieza a fallar a partir de la vuelta 13 o 14 de esa manera. Puede... Para ser más preciso, te cuento. Él sale con esos neumáticos que, según ha dicho Rívola, sale con 15 grados menos, da 6 vueltas, hace su vuelta más rápida de todo el test, que es 2 minutos 1 segundo 321, entra en boxes, sale, hace un total de 5 vueltas,
entra en boxes, vuelve a salir, es cuando se cae en la primera curva y luego vuelve a salir y a lo que tú has comentado antes, al comienzo de la vuelta 14ª se va al suelo. Bien, entonces él dice, en la última salida estaba 15 grados por debajo. Sí, sigamos escuchando. Voy. Que esto que hablo yo es la temperatura interior del neumático, no es la temperatura de la superficie. Porque explica eso. Que lo explicaste Sí, el otro día también, por si alguien no ha visto el vídeo del otro día, que entienda qué mira, es lo de la temperatura interior y por qué se mide la temperatura interior y no la exterior. es un lío. Bueno, no es un lío, es muy complicado. Los neumáticos de Gran Premio son algo súper especial, súper especializado, súper límite. Y entonces, intervienen tres temperaturas en el funcionamiento de un neumático. Tres. Una, que es la temperatura de la superficie, que esa a los ingenieros no les importa nada. ¿Por qué? Porque esa temperatura cambia de una curva a otra, básicamente, y sobre todo en Sepang. Por ejemplo, en Sepang salen de la última curva, aceleran, la rueda puede patinar y se les dispara a 200 grados. Pero cuando llega la frenada, ya ha cambiado de temperatura otra vez. O sea, está constantemente cambiando. Eso a los técnicos, eso no afecta a la, ¿cómo te diría yo? Los técnicos no usan esa medición para ver si el neumático está funcionando bien o no. Eso no lo usan. Acordaros, temperatura de superficie. Después hay otra temperatura que es la del neumático por dentro. Esa es la que más les interesa a los ingenieros de Michelin. Ahí es donde, por ejemplo, Antonio, cuando en circuitos como Phillip Island, ellos pueden ver por esa temperatura que van a salir ampollas por fuera. Es esa temperatura la que ellos controlan y la que les va a avisar de que pueden surgir trozos de neumáticos, ampollas, y la que limita las vueltas de un neumático. Y después está la temperatura, lógicamente, del aire que está dentro del neumático. Son tres temperaturas, ¿eh? Entonces, él está hablando, esos 15 grados menos, es la temperatura que está dentro del neumático. ¿Ok? Sigue. Porque la temperatura en superficie cambia mucho si la moto patina, si la moto... la temperatura interior estaba 15 grados menos del normal. Cuando se ha caído, al mismo tiempo, Marco Bezzecchi con el mismo neumático medio trasero estaba a 15 grados más. Al final, esta componente que el neumático no estaba calentado, no estaba pronto. Dentro de la ventana de la ventana de trabajo del compuesto. Tú pones esto con la condición de la pista que estaba sucia, que estaba la lluvia a la noche, poca goma al suelo, y todo esto hace que el incidente... ¿Y quién controla esa? O sea, ¿cómo se puede controlar que eso no pase? Tiene diferente solución. Esta temperatura es mesurada con el neumático, con el sensor McLaren. Con el sensor McLaren te dice la temperatura interior. Tú puedes mirar esto al interior del boxe antes que sale. Acordaros que todas las llantas por dentro llevan un sensor. Ese sensor mide la temperatura interna del neumático en 5 posiciones. Una a 90 grados, ¿no? Recto, 45 y después a los extremos. O sea, tienen 5 mediciones. Y él puede detectar en la curva 2, cuando se cae, la temperatura de ese neumático. Y lo comparan con la temperatura de Bezzecchi. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos es una moto, la misma moto, y entonces le pidieron los datos de las dos motos. Antonio,
Y lo que no hemos dicho es que por qué vinieron o sea, por qué Michelin tiene esa información tan rápido en vez de los 2 o 3 días que nos habían dicho, porque la situación era extremadamente tensa, ¿no? Podemos decir. Sí, se saltaron el protocolo que ellos tienen establecido porque ellos me imagino que dirán, bueno, si pasa algo, nos vamos a concentrar en el test, eso no lo estudiamos, pero al final con la acusación de Aprilia saltaría el gabinete de crisis y dijeron, mira, aquí hay que responder ya. Sí, no, pero esto lo analizan en Francia, en Clermont-Ferrand, donde está la sede de Michelin. Y Piero nos explica que están entre 6 y 7 horas los ingenieros con los ordenadores. O sea, imagínate los ordenadores para análisis que tiene que tener Michelin de potentes para que estén tantas horas. Entonces, no sé si lo dice, pero él explica, dice, es que no te puedes imaginar la cantidad de datos que hay. Esto es como la inteligencia artificial. Millones de datos, y dice él, pero claro, tienes que tener a gente muy preparada para saber dónde tienen que mirar. ¿Sabes lo que te digo? Porque si te pones a analizar todos los datos que tienes, te vuelves loco. Entonces dice, gente tal, y nos mandaron el informe de vuelta. Sigue. Que sale o cosa mira el equipo y mira la temperatura de cavidad. Temperatura de cavidad es la temperatura del aire dentro del neumático, ma esta es diferente de la temperatura del neumático interior. Muy importante, ¿has visto lo que dice? El equipo mide la temperatura del aire que hay dentro del neumático antes de salir el piloto, pero no el esto. O sea, aquí ha habido, por lo que él explica, hay un problema de protocolo, ¿no? Si la temperatura importante es la del neumático interior y el equipo mide el aire, hay algo que no están haciendo bien. ¿Sabes? O Michelin no les dice qué es lo que no les había dicho o no les ha dicho hasta ahora que tienen que medir, o yo qué sé el qué, tío. No, hombre, yo creo que no es eso. Yo creo que cada uno utiliza los datos como mejor le conviene. Luego el ingeniero, el jefe de mecánico, el jefe del equipo, sí que utilizará lo que sabe que realmente le funciona. Sabe que esa es la temperatura que necesita este neumático, sabrá toda esa serie de cosas. Pero los políticos, por decirlo de alguna manera, a la hora de poder defender cada uno su parte, utiliza intentar argumentar con datos técnicos. Mira, es que esto es lo que pone aquí, fíjate lo que dice la temperatura, pero claro, el otro dice, no, pero es que esa no es la correcta. O sea, cada uno va a defender o va a coger el dato que más le conviene. Claro. Dale. Diferente solución. Una cosa es de mirar siempre antes de toda la salida y mirar que está bien. Pero habría que verificar todas esas medidas, o sea, el exterior, la cavidad, la goma por dentro, ¿no? No. Si tú controlas una, es suficiente. Pero la mejor a controlar es la temperatura interior. Pero, Antonio, si controlas una es suficiente, pero la mejor a controlar es la interior. ¿La interior la saben sobre la marcha? Sí. ¿O es un dato que tienen que descargar? Pues no lo sé, pero vamos. Es que si es una información, igual que las presiones, si se saben sobre la marcha, ¿no? Si la temperatura que realmente interesa y la que te puede mandar al suelo es la interior, pues sí que los equipos deberían en todo momento incluso sacarle una pancarta, o sea, en la pizarra al piloto, decirle, oye, vas con la temperatura mal, ¿sabes? No, la pueden medir dentro del box, una vez en marcha, Dentro del no. box, ¿no? Vale. Claro, y dentro del box, tú te has fijado que siempre está enchufado el cable de la toma de datos, entonces tienen ahí todo listo. Una vez que está en marcha, pero bueno, pero es que no sé si lo dice, Antonio, al final esto es cogérsela con papel de fumar. Y entonces dice Piero, bueno, es que también depende de dónde esté tu box en el pit lane. Si está al fondo del pit lane, el neumático se enfría mientras vas, O sea, ya es extremo total, ¿sabes? Ya me parece a mí un poco, si es así, hay que cambiar los neumáticos. Hay que cambiar, porque si no es absurdo, tío.
si es así. Y si no, pues es balones fuera. Venga, dale. La temperatura interior dentro del box estará fría, porque el neumático está parado, ¿o no? No, porque te pones el calentador. Ah, el calentador. Sí, normalmente el neumático cuando entra en el boxe, el neumático trasero, por ejemplo, está a 100 grados y tú le pones el calentador que está también haciendo y normalmente mantiene la misma... O sea, el calentador no es para calentar la superficie. El calentador calenta para la superficie, pero el calor va al interior. Ah, ok. Y tiene también el calentador que calienta la rueda, la llanta. El calor. ¿Has visto los calentadores de ahora que tienen como orejas, no? Sí, de hecho, estaba pensando, voy a ver si encuentro una foto así para que la gente vea lo que están diciendo. Sí, En la Moto E, esos calentadores se ven un montón, porque como salen de la parrilla sin vuelta de calentamiento, pero entonces, bueno, entonces eso, el neumático llega, ponen el calentador y se supone que el calor que da el calentador calienta la superficie, calienta el interior, lo calienta todo. Sigue dándole al audio, a ver qué pasa. Un momento, déjame un segundo que te lo voy a poner. ¿Dónde lo he puesto, Antonio? Ahora que estoy escuchando a Piero, vuelvo a... Es que los neumáticos es un tema tan crítico, tan crítico. Te lo tengo aquí, voy a ponerlo y lo vamos a ver en un momento. No me lo puedo creer. Ay, fíjate. Ahí está. Esos son. Ahí están los, ¿veis? Calentadores de llanta también. Qué pasada, ¿eh? Sí. Y yo quería decir que, no sé, cuando se estáis viendo la retransmisión, que se ven muchas imágenes de boxe y tal, pero cuando yo estoy en el pit lane, los mecánicos tienen todo el tiempo, cada vez que llega la moto, ¡pum!, el calentador va directamente puesto. Muchas veces a lo mejor el piloto todavía no ha terminado de hablar con el jefe de equipo y mientras está ahí hablando y ellos ya tienen la moto preparada para salir, se lo vuelven a poner. Siempre se lo tienen puesto. O sea, el neumático no está ni 30 segundos sin calentadores. Lo arrancan y muchas veces, pum, y se lo pone siempre. Bueno, no, en el momento que lo arrancan ya lo tienen quitado, ¿no? Pero sí que cualquier momento que ven que van a parar, se los pone. Siempre están pendientes de que esté calentando. Mira, la se mayor lo parte quitan posible. lo que tarda el piloto de levantarse a la silla para llegar a la moto. Ese es el tiempo que está en la rueda sin calentadores, que serán 1, 2, 3, 6 segundos, 5 segundos. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de Sepana, el pit lane es muy largo. Entonces, mientras va saliendo, salen a muy baja velocidad, pero ellos también van calentando la goma, que muchas veces vemos que los pilotos van haciendo así para calentarla. Realmente, como mejor se calienta en un neumático es acelerando muy fuerte y frenando muy fuerte. Ese frenazo que le meten de la rueda delantera y esa aceleración que le meten es como reparte, o sea, el neumático se somete a una presión, esa presión aumenta la temperatura y como está acelerando en recto, se reparte de forma más uniforme. Muchas veces los vemos hacer así, pero es por otros temas, no es para calentar el neumático. La forma de calentarlo es como estoy diciendo. Venga, sigue poniéndole. El calor entra por la llanta y calienta al anterior. Mira, que es sofisticadísimo, ¿eh? Sí, es muy complicado. Pero, ¿y cómo interpretas que Aprilia haya subido y haya, no lo sé, te haya puesto en español, se dice, a los pies de los caballos, a ti no, a tu empresa, sin tener datos? No, por mí no es una cosa bien, no es profesional. Antes de hablar, normalmente tú miras los datos, porque tiene muchos parámetros, no puedes saber. Es como cuando el piloto después de la carrera, que como viene, dice, no, el neumático no va, no puede saber, no puede. Es mejor esperar, mirar todos los datos, tienes muchos parámetros y después tú puedes hablar. Si habéis tardado, ¿cuánto? ¿24 horas? No, 48 horas en analizar los datos. Sí. Wow. ¿Y los habéis analizado aquí o en Francia? Esto a la Francia, sí, porque lo recibimos solo 24 horas después, el tiempo que a la Francia. A la Francia teníamos muy buenos ingenieros
que necesita 6-7 horas. Caramba. 7 Con horas los ordenadores que hay ahora, sí, pero necesita buen tío que él sabe dónde mirar, porque tienes muchísimas datas y si tú miras no al puesto correcto, tú no ves estas cosas. Oye, lo último, me imagino que has hablado con Aprilia. Sí, ¿Cuál es la relación o cómo habéis quedado? Sí, no, yo esta mañana antes de venir aquí con la foto de los dos, con Massimo y con el técnico, con el departamento técnico, por mirar los datos. Los datos es datos, no es mi opinión, no es opinión tuya, esto es la verdad. Aprilia es de acuerdo con nosotros, porque datos. Fijaros lo que dice, que antes de subir a hablar con nosotros pasó por Aprilia, habló con Máximo, me imagino que no sería este el tono de sonrisas, y con Fabiano Sterlachini. Y que él dice, yo le expliqué los datos, y los datos son los datos, no hay cómo cuestionarlos. Dice, lo ha dicho claramente. Porque aparte, antes le mete también un hachazo cuando dice, tú no puedes acusar a nadie sin primero analizar los datos. Ya claro, antes de que empiece el campeonato ya están a uñas con Aprilia, ¿eh? Claro, porque date cuenta de una cosa, y ahí tienes razón, es que a este nivel, una cosa es una opinión y otra cosa es un análisis con datos. Que es claro, lo que tú fíjate cómo yo me imagino esto, me hago mi película, ¿no? Que llega Rívola, pide explicaciones y el técnico de turno le dice, no, si esto estaba todo correcto, está todo perfecto, ¿sabes? Y este llega, oye, no, a mí me han dicho que estaba todo perfecto, lo han dejado vendido a Rívola también un poco, ¿no? Claro, eso hace que Taramaso tenga que indagar mucho más. Y ahora que han indagado eso, al que le dijo que estaba todo correcto, pues ahora a ver cómo se defiende. Que no sí, sabemos pero Antonio, pero es que Máximo no es un junior. Ha sido director deportivo de Ferrari durante muchísimos años. Tiene Sí, la pero aquí está todo el mundo responsabilidad. personas que todo el mundo va a intentar tapar su Ya, pero la a este nivel se esperan otro tipo de comportamientos. sí, A pues ya lo este estamos nivel. viendo, ¿no? Ya, por eso te digo, es que, pero yo no me puedo imaginar, no lo sé, la niña saliendo a dar una charla y acusando, ni siquiera Tardozzi lo haría, ¿sabes? No, pero bueno, sigamos, porque él dice, hemos hablado y yo lo que os he explicado son datos, no opiniones. Sí, sí. Aparte, esto es muy de ingeniero, ¿no? Muy de técnico, ¿no? Siempre, los técnicos siempre decimos, lo que se puede contar y medir no se puede discutir. Esa Entonces es. él dice, estos son los datos. Y aquí ya nos callamos todos. Bien, ¿queda todavía algo más o no? Sí, sí. Porque datos no se discute y ahora vamos a trabajar insieme por la comprensión de por qué el neumático estaba. Y me imagino que esto cambiará algún protocolo, ¿no? Esto cambiará algún protocolo. Sí. Cambiará un protocolo, va a poner un sistema de control, de controlar todas las salidas. Gracias, Piero. O sea, fíjate lo que esto va a multiplicar ahora más costes porque va a multiplicar protocolos, porque ahora van a tener que otro dato más ahí. Ahora, Pero Antonio, ¿te crees que termina aquí la película? No, porque como ya. expliqué en el otro vídeo, al rato de irse Piero, a las horas, sube Máximo Rívola y coge por banda a algunos periodistas amigos y les empieza a decir, no, porque lo que ha dicho Piero es mentira, los datos no son esos. Y le enseña una hoja, Giovanni, le enseña una hoja con unos datos. Mira estos datos. Y claro, Antonio, a ti, o no sé a ti, a lo mejor, pero a mí me enseña una hoja que pone neumático 50 grados. Bueno, ¿y qué? ¿Y entonces a quién creo? Tú esas hojas, dices, no, porque los datos verdaderos son estos. Y entonces va y le dice Giovanni a Rívola, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que vaya yo a medir el neumático? No, pero es que no os tenéis que creer los periodistas todo lo que os dicen. Y entonces dice Giovanni, ¿por qué te tengo que creer a ti?
Y digo, ¿y por qué te tengo que creer a ti y no a ese? Total, que el tío se va. Se Pero bueno, va y pero entonces, era lo más gracioso era haberle dicho, dame esa hoja, dame eso. ¿Esto lo puedo utilizar? Y ya está. escucha. Y entonces Giovanni me cuenta toda esta historia y yo le digo, pero Giovanni, si es que lo tenías fácil, tenías que haberle dicho, ¿esto que me dices lo puedo usar o no? Y dice, joder, no sé cuál, va, no sé qué. Vamos, se le escapó el detalle. Pero hasta ahí que unas horas más tarde sale el comunicado de Aprilia hablando de la operación de Jorge Martín y al final dice, o sea, sale en el mismo comunicado Jorge Martín, no sé qué, no sé cuánto, ahí abajo. Y queremos declarar que no estamos de acuerdo con los datos que ha dado Michelin, eh, este Aramaso. Taramaso. Ya está liada. No estamos de acuerdo con los datos. Entonces tú piensas, vamos a ver, si los datos se los habéis dado vosotros a Piero, a Michelin, y ahora decís que los datos que ha traído este no coinciden. Bueno, con el tiempo veremos si se empieza a hablar ya de neumático, de temperatura interior del neumático, o seguimos hablando de la temperatura que los técnicos miden directamente sobre la goma. Sí, pero también le explico, Piero, que eso que hacen los técnicos de Michelin, que meten, ¿sabes? Que llegan con un medidor, Sí. que tú has visto, ese llega al fondo. Ese no Ándale. mide la superficie. ¿Sabes? Porque debe tener un sensor o algo que lo meten en la goma y miden por dentro, la goma por dentro. Ellos. Bien, Antonio, espérate. Entonces tú dices, ya está moleado. A todo esto, Carmelo Ezpeleta ya ve cómo se está liando la cosa y llama al orden. Llama al orden, no sé cómo, pero llama al orden. Entonces les dirá algo así, ¿qué cojones estáis haciendo? Pero qué, no sé qué, poneros de acuerdo. Bien. Yo cada vez que dice eso me imagino a Carmelo dando collas allí. Tú callado. Y no, Carmelo cuando se enfada tiene poca mecha, poca mecha. Bueno, pero es que ahí ahora viene la parte que hasta ahora no habíamos contado. Y lo tengo por aquí. Entonces, vuelvo a ponerme en contacto con Taramaso. Le digo, Piero, ahora estás diciendo que eres un mentiroso tú, entre comillas, tú habías dicho que el mentiroso era Rívola o que Rivole había hablado sin tener, ¿cómo se dice? Sin tener datos. Pero es que ahora Rivola dice que los datos que tú has dado no son los verdaderos. Y entonces, ¿sabes lo que me contesta tú? Que me ha llamado la atención. Dice, nosotros usamos datos RAW, que se escribe R-A-W. Que le he preguntado a GP Chat, Antonio, qué son los datos RAW. Espérate que se lo pregunto otra vez. Datos RAW. Y mira lo que dice. No, yo toda la vida diciendo raw y ahora tú dices raw. Y me estás destrozando mi inglés. Datos RAW. Esto es como, el RAW viene como... Crudo, yo siempre, o sea, en fotografía, los RAW que nosotros le llamamos, el archivo que tiene toda la información, el archivo con todo su peso, por decirlo de alguna manera. Mira, ChatGPT, señores, inteligencia artificial. Datos RAW, R-A-W. Los datos RAW son aquellos que no han sido procesados, transformados ni analizados. Son los datos originales tal y como se generan o capturan los sensores, sin modificaciones ni interpretaciones. O sea, datos puros, avalancha de datos. Es lo que, ¿sabes lo que datos. Imagínate en una vuelta cuántos datos puede hablar. O sea, curvas de datos, porque aquello es... Bien. Características de los datos RAW, que es importante. No están procesados, no han sido limpiados ni organizados. Pueden contener errores, datos duplicados, inconsistentes o incompletos. Provienen de diversas fuentes. Por esto, Taramaso dice que tiene que tener gente muy especializada en ello para evitar datos duplicados, inconsistentes o incompletos, ¿no? Claro, tú imagínate ellos
que por eso hay una persona que es el telemétrico que está interpretando todas esas gráficas que él está viendo. Al final, yo lo dije el otro día, es como Matrix. Ellos están viendo todo el día, hay una serie de gráficas, unas rayas, y sobre todo ellos tienen que, esta raya que está aquí, claro, pero es que mirando esta otra raya que está aquí, claro, por eso esta me ha hecho esto y con esta tal, y como la temperatura era esta, y debido a que el viento y que la inclinación, o sea, tienen que ir interpretando todo eso. Correcto. Bien, entonces al final me dice Piero, nosotros usamos datos RAW. Y dice, ellos creo que dicen que usan datos calculados. Interpretados Y entonces, ya, interpretados. interpretados. Y entonces, pasan unas horas, me escribe de vuelta y me dice, sí, la diferencia es que nosotros usamos datos en estado virginísimo y ellos datos calculados. Y si le preguntas a ChatGPT, inteligencia artificial de datos calculados, dice lo siguiente: los datos calculados son valores que no se ingresan directamente en un sistema o base de datos, sino que se generan a partir de otros datos mediante fórmulas, reglas o algoritmos. Estos datos se obtienen mediante operaciones matemáticas, estadísticas o lógicas aplicados a datos existentes. O sea, al final se han encontrado que han gestionado los datos de maneras diferentes y le han salido resultados diferentes, Antonio. Claro, pero es que tú también ten en cuenta que por lo que estamos hablando se podría casi que deducir que Aprilia ha sacado los datos ya directamente que ha volcado, o sea, el resumen de los datos, oye, la temperatura es esta y ya está. Y ellos yo creo que el ingeniero de turno o los ingenieros de turno allí en Clermont-Ferrand han estado buscando, a ver, qué buscar entre todo lo que hay para que me dé el dato para yo poder defendernos que nuestros neumáticos estaban correctos. Al final, mira, los dos tienen razón, su razón. No se sabe, ¿sabes? Esto va a quedar en empate. Sí. ¿Ha sido culpable el neumático? ¡Ja! Sí, aquí sí, pero al final la realidad es que hay un piloto en el hospital. Sí, Esto es pero lo que tienen pasa que. con estas cosas. Claro, pero el linchamiento. Una cosa es poner al pie de los caballos al fabricante diciendo Michelin ha hecho un neumático malo. O a lo mejor ha sido que ha salido. Porque ellos comparan. Porque es que además. Las 4 salidas. No. Y la moto de Bezzecchi en el mismo momento, en la misma curva, Antonio. Ya ves. Mismo momento, misma curva, uno una temperatura X y el otro X menos 15 grados. ¿Que 15 grados es suficiente para que el neumático pierda ¿sabes? El rendimiento? Si es así, a mí me sigue pareciendo que Michelin se equivoca. Mira, una de las cosas que quiere Michelin es que cada año se vayan mejorando los tiempos. ¿Sabes? Es como un reto de ingenieros, ya saben cómo son. O sea, Sí. es como no y tal. Entonces, la ventana de funcionamiento son tan pequeñas. En fin. Yo lo que creo que ha estado aquí muy mal ha sido que en Ribol haya llegado y directamente sin tener los datos y sin acusar, pero acusando todo lo que ha soltado por la parte de Michelin. Y después el comunicado de prensa que hace, que en vez de intentar suavizar un poco el golpe anterior, lo que están haciendo es todavía poniendo más el dedo acusador sobre Michelin. Eso Mira, es lo que otro manager, cuando le comenté esto, digo, oye, ¿a ti qué te parece? Y me dice, después de lo que pasó en Qatar, o sea, ¿cómo me dije? A ver cómo lo digo. Sí, ahora te digo yo otra cosa. No puede, o sea, después de lo que pasó en Qatar, no puedes salir así. Aunque no haya sido Martín, pero está Martín otra vez involucrado, ¿sabes? Dijeron, hombre, ya después de lo que pasó en Qatar, espérate que analicen las cosas antes de salir. Y vuelvo a decir que un señor del nivel de Máximo Rívola
haya entrado en esto, los pilotos se entiende que puedan bajarse y decir, joder, Claro, el es neumático, que no sé se qué, la está porque están jugando. calientes, pero el señor Rívola lo ve las cosas desde otro nivel. Y yo lo que te quería decir es que también hay que hacer otra lectura de esto. O sea, ¿cuánto se habrá tenido que tragar Rívola? ¿Cuántas veces habrá visto cosas que no son correctas en Michelin para ya decir, mira, ya basta, esto lo voy a denunciar ya? ¿Sabes? También podría ser otra lectura. Acuérdate que Aleix Espargaró dijo fuera de micro muchas veces que los Michelin, que neumáticos defectuosos, salían una barbaridad. Entonces, si a ellos le han salido, si le han arruinado carreras, le han arruinado clasificaciones, si han visto que una y otra vez el neumático ha fallado y eso lo han estado callando, llega un momento en el que ya están colmados. Podría ser otra de las razones por las que Rívola, de buena primera, la primera de cambio, antes de que empiece el campeonato, ha dicho todo esto. También entiendo yo que Rívola es la primera vez que se veía que al principio de una sesión de entrenamientos tan importante, al principio de los test, con el campeón del mundo, que no es que haya sido campeón en tu equipo y ahora estáis defendiendo el uno, no, es que este hombre ha traído el número 1, se está subiendo por primera vez en esta temporada a la moto y de buena primera pasa esto a la primera de cambio, también ellos tienen de alguna manera que excusarse. O sea, todas esas lecturas, todas esas variables estarán y por ahora no vamos a ver cuál es la verdad. Hombre, la frustración, yo creo que ha sido consecuencia de una tremenda frustración, pero insisto, creo que se precipitó. Creo que se precipitó. Y nada, y ahí lo dejamos. Esto es un mundo dividido entre dos. Esto es como papá y mamá y es más fácil. Yo no lo sé. Para mí el problema es lo radical que Michelin hace en los neumáticos. Es tan radical. O sea, ¿te acuerdas? Ya sé que las comparaciones. Oye, Antonio, y no es que Pirelli lo haga mejor. Tú sabes, señores, sabéis que ya ha dicho Pirelli que la primera carrera de Superbike será una carrera a dos mangas. O sea, no es que no, los Pirelli solucionan el problema, no. Sí, esto es súper radical. Y fijaros, ¿te acuerdas Michelin que hizo una carrera a dos mangas? Pues Pirelli todavía faltan 2 semanas para iniciar el campeonato y ya está ahí. Ah, el neumático, importante. El histórico del neumático de Jorge, el neumático se hizo en 2000, se fabricó en 2014, según 2014, 2024. 24. Según Michelin, la química, los compuestos químicos tal dentro del neumático empiezan a deteriorarse con 15 meses. Ellos descartan los neumáticos con 12 meses. Ese neumático viajó en un contenedor refrigerado a Sepang y nunca fue calentado. O sea, era un neumático virgen. Y entonces dicen, oye, ¿y cómo sé yo que no se le ha roto el aire acondicionado al calentador, al contenedor? Al contenedor. ¿Y cómo sé yo? Claro, es Pero que bueno, también ¿cuántos miles de neumáticos iban en ese contenedor? Claro. Es que este estaba justamente dando con la chapa del contenedor que le daba el sol y se había deteriorado antes. Es muy bestia. Es que es muy bestia, es muy bestia. Y vuelvo a decir, si os pensáis que 300 caballos se aplican sobre una superficie como esta, que es una tarjeta, 300 caballos aquí, y tiene que agarrar, traccionar, frenar y todo. Es la Fórmula 1, ¿cuánto es la superficie de contacto? Sí, un libro en cada lado. Y por dos. En fin, bueno, pues ahí queda y cada uno pues tendrá su opinión. La mía, al final, la mía yo creo, de verdad, yo creo que al final no llegaremos a ningún sitio porque cada uno ha interpretado los datos de una manera diferente. Lo que sí podemos decir es que sea temperatura interior, temperatura exterior, pero sí que había un salto de temperatura de las condiciones óptimas de ese neumático para Martín. Eso sí que es real. Y después, Antonio, Martín viene de una moto casi perfecta. En fin, ¿sabes?
podemos jugar aquí a muchas cosas, pero lo que también está Además, esta claro. es una caída que un piloto no se la espera. Que un piloto No. de buena primera esté haciendo un cambio de dirección y se le vaya de atrás. Es que no te la esperas, no hay manera. Y aparte, estás sin gas, es que tú no estás controlando tú una derrapada, es que la moto se está yendo. No puedes, o sea, y al incorporarla lo que tú haces es que, por lo que le pasa, sale volando por orejas. Es que no puede hacer nada. Es muy traicionero, porque un piloto cuando está acelerando y ve que se está yendo, puede esperarse algo, pero aquí es traición pura y dura. Sí, porque mira, ahora que lo Traición, no dices, tracción. ¿te acuerdas que no sé quién nos dijo que hay una fase en la que la moto es neutra? O sea, llegas a una curva, frenas, sueltas y antes de dar gas hay unos segundos que la moto no tiene carga, es neutra. Y ahí el piloto, lo que dices tú, está vendido, ahí no espera nada. Él controla la moto cuando frena, la deja y después controla con el acelerador. Pero esa fase ahí, que es justo cuando sale volando, ¿no? Porque ahí no está ni con freno ni con gas. Que claro, no, ahí está sin freno y sin gas. Sin freno trasero y sin gas. En fin, señores, que nada, nos hemos pegado 50 minutos hablando de esto, pero me gustaría, oye, si podéis dejar vuestra opinión, estoy muy curioso de qué lado de la balanza estáis. Me apetece un montón leeros y a ver qué opináis. Dejad por ahí vuestro comentario y nada, y si os acordáis, darle al like y aquí, a esto. Esto es un programa grabado, por si no lo hemos dicho al principio. Sí, no estamos en directo, por eso no estamos leyendo comentarios ni nada, pero bueno, Pero ya por haremos favor, directo. poned vuestros comentarios que me apetece mucho saber de qué lado, no de qué lado estáis, sino a quién creéis más, a papá o a mamá. Bueno, Antonio, Nos te vemos. dejo. ¿Sabes que hoy me ha dado de repente un golpe de frío? Sí, Y pues fíjate estaba cómo por estoy yo en aquí, mi casa. o sea, estaba por aquí en casa con un gorro, pero de repente, digo yo, pero qué frío. En fin. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por estar ahí. Un besito a todos. Nos vemos mañana. Chao.